Hay verdades que no se enseñan con palabras, se aprenden con el dolor. A lo largo de los siglos, mientras los grandes filósofos escribían tratados y los pensadores formulaban teorías, el pueblo caminaba con sabiduría callada, con una filosofía sin libros, sin templos, sin academias. Era una sabiduría nacida del hambre, del abandono, de la pérdida, del fracaso, de la espera silenciosa en medio de la injusticia. Es esa filosofía popular, anónima, la que sostiene a los que no pueden sostenerse por sí mismos. Y es ella, con su quietud y su crudeza, la que suele tener las respuestas que los títulos y los diplomas no saben dar, porque hay una inteligencia profunda en el sobreviviente. Hay una filosofía que se forja no en bibliotecas, sino en noches sin dormir, en los silencios largos después de una discusión, en los años de cuidar a alguien enfermo, en el regreso solitario del trabajo mal pagado. Esa filosofía es la que calla mientras todos gritan, la que no presume porque no necesita demostrar nada. Es la que conoce el peso de la vida sin pedir explicaciones. Y es precisamente esa filosofía la que se vuelve medicina para el alma cansada. Muchos creen que la superación se trata de alcanzar metas, de conseguir logros visibles. Pero hay una forma de superación más callada, más honda, que se da cuando una persona sigue viviendo, incluso cuando no tiene razones claras para hacerlo, cuando sigue mostrando bondad a pesar de haber sido herida, cuando sigue confiando en que algo bueno puede surgir, incluso en un mundo que parece gobernado por la crueldad. Superarse no siempre es escalar una montaña. A veces es simplemente no dejarse arrastrar por la corriente del resentimiento. La filosofía popular entiende que el alma humana es frágil y poderosa al mismo tiempo, que podemos rompernos y seguir funcionando, que podemos perderlo todo y seguir dando, que podemos sufrir traiciones y seguir creyendo en el amor. Esa filosofía no necesita nombres famosos, porque vive en los gestos cotidianos, en la abuela que alimenta a todos con poco, en el padre que no se rinde aunque no lo reconozcan, en la joven que sonríe aunque por dentro esté desmoronándose. En este mundo de apariencias y ruido, la filosofía popular es un susurro que dice resiste, un susurro que ha pasado de generación en generación sin necesidad de escribirlo. Es la sabiduría de los que entienden que no hay respuestas para todo, pero que aún así se levantan cada día y enfrentan lo que venga, que saben que la felicidad no siempre llega, pero que la dignidad nunca debe irse, que entienden que la vida es absurda a veces, pero que aún en ese absurdo hay belleza si se mira con atención. Cada uno, en algún momento de su vida, se ve obligado a filosofar sin darse cuenta. Cuando alguien se va, cuando algo se rompe, cuando todo lo que parecía seguro se vuelve incierto. Es entonces cuando el pensamiento se vuelve más agudo, más existencial. Y uno empieza a preguntarse cosas que antes no importaban. ¿Qué sentido tiene seguir? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Hay algo que valga la pena conservar? Esas preguntas no tienen una única respuesta, pero el solo hecho de hacerlas ya nos transforma. Nos convierte en buscadores, en caminantes del alma. Hay quien dice que los fuertes son los que no sienten, los que no lloran, los que no dudan. Pero la filosofía popular enseña otra cosa, que los verdaderamente fuertes son los que sienten, pero no se rinden, los que lloran, pero no se apagan, los que dudan, pero no se entregan al cinismo, porque el alma no se fortalece evitando el dolor, sino atravesándolo. No se vuelve sabia negando el sufrimiento, sino mirándolo de frente y aprendiendo a caminar con él. Hay algo profundamente transformador en entender que el dolor no es un castigo, sino una maestra silenciosa, que el fracaso no es una señal de debilidad, sino una invitación a cambiar el rumbo, que la pérdida no es el final, sino el inicio de una nueva forma de mirar la vida. Esa comprensión no se aprende de los libros, se aprende del desgaste, del esfuerzo, de la repetición. Es ahí donde la filosofía se vuelve carne, donde deja de ser teoría para volverse respiración y acto. Hay momentos en los que la vida no tiene sentido y está bien reconocerlo. No todo necesita explicarse, no todo se resuelve con lógica. Pero en esos momentos oscuros, lo que más pesa no es la ausencia de respuestas, sino la ausencia de esperanza. Y ahí, justo ahí, es donde la filosofía popular sostiene al alma. No con promesas vacías, sino con realidades mínimas. Un abrazo, una taza de té caliente, una canción vieja, una conversación sencilla. Son esos pequeños gestos los que devuelven humanidad cuando todo parece perdido. El alma humana tiene capas, y no todas se ven desde afuera. Hay capas de dolor que se arrastran en silencio, capas de amor que se esconden por miedo, capas de culpa que se clavan como agujas. La filosofía popular no intenta eliminarlas, no busca fingir que todo está bien. En cambio las honra, las respeta, les da espacio, porque sabe que cada herida es también una historia, y que cada historia tiene un valor aunque no sea contada.
Hay una fuerza inquebrantable en quien ha sido derribado muchas veces y sigue caminando. Una fuerza que no proviene del orgullo, sino de la humildad. No proviene del ego, sino de la comprensión. Es la fuerza de quien ha aceptado que la vida no siempre será justa, pero que aún así uno puede elegir no volverse cruel. Que el sufrimiento no es excusa para dañar, sino una oportunidad para comprender a los que también sufren. El mundo moderno, con todo su ruido, su velocidad y sus promesas vacías, ha creado una ilusión peligrosa, que debemos estar bien todo el tiempo, que si no sonríes algo está mal en ti, que si no produces no vales, que si no superas tus heridas en tiempo récord eres débil. Pero esa presión constante de estar bien es precisamente lo que enferma al alma, porque el alma no sana con exigencias, sino con tiempo, con ternura, con espacios seguros donde pueda romperse sin ser juzgada. Y esa comprensión que rara vez se enseña en universidades, se encuentra en los corazones de quienes han sufrido en silencio y han aprendido a respetar el ritmo sagrado del dolor. El anciano que ha vivido pérdidas y que guarda silencio mientras todos opinan, sabe más de filosofía que muchos que citan libros, porque ha aprendido que no todo debe decirse, que hay verdades que solo el tiempo puede revelar. Ha aprendido que hay batallas que no se ganan, se sobreviven, que hay heridas que no cierran, pero que con el tiempo ya no sangran, y que no todo dolor necesita ser gritado. A veces basta con que alguien lo escuche sin intentar arreglarlo. Esa sabiduría invisible, que no se celebra en redes sociales, es el verdadero arte de vivir. En los barrios olvidados, en las familias rotas, en los trabajadores que madrugan sin esperanza, hay una filosofía que florece sin permiso. Es una forma de pensamiento que no se formula en términos complejos, pero que transforma vidas. Esa mujer que cría a sus hijos sola y sigue creyendo en el amor. Ese joven que perdió a sus padres y aún así cuida de sus hermanos. Ese hombre que lucha con su adicción, cayendo una y otra vez, pero que cada día vuelve a intentarlo. Ellos encarnan una filosofía más poderosa que cualquier discurso, la de seguir adelante, aunque duela. No se trata de romantizar el sufrimiento, sino de reconocer que en medio del sufrimiento también nace algo valioso. La paciencia, por ejemplo, no surge en la comodidad. Se aprende cuando no tienes opción, cuando esperas sin saber si llegará lo que necesitas. La compasión tampoco se aprende en la teoría. Se cultiva cuando has sentido en carne propia lo que duele ser ignorado, juzgado o abandonado. Y la esperanza, esa frágil llama que a veces parece extinguirse, suele nacer en los momentos más oscuros, no porque todo vaya a mejorar mágicamente, sino porque el alma humana está hecha para resistir más de lo que imagina. Uno de los grandes errores de esta era es pensar que todo se soluciona con rapidez, que si te sientes mal, basta con una fórmula, con un consejo, con una frase motivacional. Pero hay dolores que no se curan así. Hay vacíos que no se llenan con palabras. Hay preguntas que no tienen respuestas, pero que aún así merecen ser formuladas. Porque preguntar es una forma de mantenerse vivo. Es una forma de decir, no entiendo, pero no me rindo. No veo luz, pero sigo buscando. Y eso en sí mismo ya es una forma de filosofía profunda. La filosofía popular enseña que muchas veces la sabiduría no está en saber qué hacer, sino en aceptar que no sabes, en reconocer tus límites sin odiarte por ellos, en comprender que la vida no es una competencia de perfección, sino una danza incierta donde todos tropezamos, donde algunos caen y no logran levantarse, pero otros, aún arrastrándose, siguen avanzando. Y esos que siguen no por orgullo, sino por fidelidad a la vida misma, son los verdaderos filósofos de esta tierra. Hay una lección silenciosa que se aprende en los hospitales, en los entierros, en las salas de espera, que la vida es frágil. Y cuando se comprende eso, muchas cosas cambian. Ya no se discute por tonterías, ya no se pospone el perdón, ya no se finge tanto, porque se entiende que cada momento puede ser el último y que no vale la pena llenarlo de máscaras. Esa humildad ante la muerte, que pocas veces se nombra, transforma la forma de vivir, no para tener miedo, sino para vivir con más verdad. Las personas más sabias que he conocido no, daban consejos, escuchaban, miraban con atención, permitían que uno se quebrara sin intentar pegar las piezas, porque sabían que el alma no necesita soluciones inmediatas, necesita presencia. Y esa presencia es cada vez más rara en un mundo que corre, que exige, que distrae. Por eso la filosofía popular es tan necesaria, porque nos recuerda lo esencial. Nos recuerda que a veces lo único que necesita alguien para no rendirse es saber que no está solo. No todos los que se sienten solos están aislados físicamente. A veces la soledad más dura es la que se siente rodeado de gente, cuando nadie te ve de verdad, cuando tus dolores son minimizados o ignorados. Esa soledad silenciosa es una de las enfermedades más comunes del mundo moderno.
y también es una de las razones por las cuales muchos se apagan por dentro. Pero la filosofía popular enseña algo distinto, que aunque estés solo, puedes seguir conectado con la vida, que aunque nadie te comprenda, tu historia sigue teniendo valor, que aunque el mundo no te mire Dios, o lo que cada uno entienda por lo eterno, no te ha olvidado. La fuerza de los débiles, la dignidad de los pobres, la resistencia de los invisibles, todo eso forma una sabiduría que no se compra ni se enseña. Solo se vive, solo se respira, solo se encarna cuando uno ha pasado por el abismo y ha decidido no quedarse allí. Porque hay quienes tocan fondo y se quedan rotos, pero hay otros que, aún rotos, aprenden a brillar desde la grieta, no porque sea bonito, sino porque no tienen otra opción. Y esa luz que emana desde la oscuridad es una de las formas más puras de filosofía. A veces la vida te rompe para que mires distinto, para que veas lo que antes ignorabas, para que valores lo que dabas por hecho. El dolor, cuando no se transforma en rencor, se convierte en maestría, una maestría silenciosa que no presume, que no busca admiración, pero que cambia la forma de mirar, de tocar, de hablar. Es una sabiduría que se reconoce en la mirada de quienes ya no juzgan, de quienes escuchan sin apurar, de quienes comprenden que cada persona es un universo de heridas ocultas. Y quizá lo más profundo de esta filosofía popular es que no busca tener razón, no intenta convencer, solo acompaña, solo está, como esa madre que no dice nada pero acaricia el cabello, como ese amigo que no da discursos pero no se va, como ese gesto de humanidad que no cambia el mundo pero cambia un instante. Esa es la fuerza de la sabiduría nacida del dolor. No promete soluciones pero ofrece compañía. Y entonces, después de tantas vueltas, de tantas pérdidas, de tantos días que parecían no tener sentido, uno entiende. No todo lo que nos pasa tiene explicación. No todo el dolor se transforma en poesía. No todo se supera. No todo se sana. No todo se olvida. Pero aún así la vida sigue, con su crudeza, con su belleza, con sus contradicciones. Y lo que importa ya no es entenderlo todo, sino estar presente. Ser fiel a la vida, incluso cuando no nos da razones para seguir. No hace falta ser fuerte todo el tiempo. A veces, lo más valiente que puede hacer una persona es reconocer su cansancio, abrazar su fragilidad, aceptar que necesita parar, no para rendirse, sino para tomar aliento. Porque incluso el guerrero más valiente necesita descanso. Incluso el sabio más profundo necesita silencio. Incluso el corazón más generoso necesita espacio para latir sin exigencias. Y eso también es parte de la filosofía de la vida. Comprender que el alma no es una máquina, que la existencia no es una carrera, que vivir con verdad es más importante que vivir con éxito. Hemos aprendido a temerle al vacío, como si el silencio fuera enemigo. Pero en ese vacío también pueden hacer algo. Una pregunta nueva, una mirada más honesta, un sentido más profundo. Porque solo quien ha atravesado el silencio sabe que el alma también habla cuando no hay palabras. Y solo quien ha caído, quien ha perdido, quien ha llorado en soledad, puede comprender la importancia de no juzgar, de no apurar, de no exigir que el otro esté bien cuando en realidad está roto por dentro. Tal vez eso sea lo más difícil, aceptar que no somos salvadores, que no podemos arreglarle la vida a nadie, que hay dolores que ni el amor más grande puede sanar. Pero también hay algo hermoso en eso. Podemos estar, podemos acompañar, podemos ser esa presencia silenciosa que no promete soluciones, pero ofrece consuelo. Y a veces eso basta, a veces eso es todo lo que alguien necesita para no rendirse. No se trata de negar el sufrimiento ni de disfrazarlo con frases bonitas. Se trata de mirarlo de frente, de dejar que nos transforme sin destruirnos, de aceptar que vivir duele, pero que hay una forma de dolor que purifica, que vuelve humilde, que abre los ojos. Ese dolor no es enemigo, es maestro. Y si aprendemos a escucharlo sin miedo, puede revelarnos lo que ninguna teoría podrá enseñarnos jamás. A lo largo de la historia, los sabios no fueron siempre los más cultos ni los más leídos. Fueron sobre todo los que supieron sufrir sin volverse amargos, los que supieron esperar sin perder la fe, los que supieron amar aunque el mundo les devolviera rechazo. Esa es la verdadera sabiduría, no la que se aprende en libros, sino la que se graba en la piel, en el alma, en la memoria, la que nace de la experiencia vivida, no de la teoría repetida. Y entonces uno entiende que ser humano es un milagro frágil, que todos estamos rotos, de alguna manera, que nadie tiene todas las respuestas, y que tal vez, solo tal vez, el verdadero éxito no está en lograr mucho, sino en mantenerse humano en medio del caos, en seguir amando cuando todo duele, en seguir creyendo cuando todo se derrumba, en seguir caminando incluso cuando no se ve el camino. Esa es la filosofía de los sencillos, de los caídos, de los olvidados, y esa es también quizá la más auténtica de todas, porque no necesita demostrarse,
porque no grita, porque no busca fama ni reconocimiento. Solo busca vivir con dignidad, amar con verdad, resistir con humildad y seguir un poco más, aunque no se tenga fuerza, aunque no se entienda todo, aunque el alma tiemble. Si algo queda después de todo es eso, el deseo de no abandonar, la voluntad de permanecer de pie incluso cuando el mundo se vuelve insoportable. Y en esa decisión silenciosa de continuar, aunque nadie lo note, aunque nadie lo celebre, habita la grandeza más profunda del ser humano. Una grandeza que no necesita escenario, porque su único testigo es la vida misma. Y ella nunca olvida, porque al final lo que queda no son los títulos, ni las metas alcanzadas, ni los aplausos. Lo que queda es lo invisible, la paz que sembraste en otro, la mano que ofreciste en la oscuridad, la lágrima que limpiaste sin que nadie lo supiera. Lo que queda es lo que diste cuando ya no tenías, lo que ofreciste cuando nadie te miraba, lo que fuiste, incluso cuando el mundo no te entendía. Esa es la verdadera filosofía que transforma. La que no se predica, se vive. La que no busca respuestas, sino presencia. La que no presume de sabiduría, pero deja huella en el alma de quienes la encuentran. Y tú, con tus cicatrices, con tus silencios, con tus días grises, también eres parte de ella. También estás escribiendo sin saberlo una historia que algún día salvará a alguien que te escuche. Sigue. Tu camino no ha sido en vano. Tu dolor no es inútil. Tu vida, aún con todas sus grietas, aún sin aplausos, aún sin certezas, tiene un valor que no se puede medir con palabras. Sigue, porque en tu forma de resistir, de amar, de ser, estás enseñando una filosofía que el mundo necesita desesperadamente. Y esa enseñanza silenciosa, invisible, quizás sea lo más sagrado que tengas para ofrecer.